las personas que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Carolina Jaramillo y estoy con Andrea Ruiz Marulanda. Nosotras hacemos parte del equipo Con Altura en el área de innovación y sostenibilidad. Nos encontramos el día de hoy en la feria virtual Marketing Inmobiliario, donde discutiremos acerca de varios temas como es la sostenibilidad, la innovación, la salud, el confort, el bienestar, sobre todo también acerca de la inversión en vivienda, entre otros temas. Para Con Altura, la sostenibilidad es un tema de vital importancia. Hace parte también de nuestra filosofía transversal que impregna todos los procesos empresariales que vamos a tener. También nosotros hemos creado BIO como nuestro compromiso y filosofía sostenible. BIO está compuesto por 7 parámetros, los cuales son conservación del agua, energía y cambio climático, circularidad en el uso de recursos y materiales, espacios verdes y biodiversidad, calidad del aire, salud y confort, integración urbana y movilidad e impacto social. Para Con Altura es de suma importancia hacer análisis de nuestros proyectos y su ubicación privilegiada. Hacemos el análisis sobre cuáles son los usos y los servicios que están más cercanos a nuestro proyecto en un radio de 800 metros a la redonda, como también hacemos el análisis de cuáles son esas opciones de movilidad a las que nuestros clientes pueden acceder a partir de ese proyecto. Para nuestros usuarios es de suma importancia poder tener una movilidad fluida, no solamente con el centro de la ciudad, sino también con otras partes de la ciudad en la que puedan desarrollar diferentes actividades. Nuevamente bienvenidos, estamos muy contentos de que nos acompañen en este espacio. Mi nombre es Andrea Ruiz y como les dijo Cabro, hacemos parte del equipo de sostenibilidad y medio ambiente de la empresa Con Altura. El día de hoy nos acompaña Tomás López. Tomás es el líder del negocio de las flotas eléctricas de Movera. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Mil gracias por la invitación. Muchas gracias y bienvenido. Tomás, para entrar en materia, quisiera que nos contaras un poco, aparte de qué es Movera, qué hace como tal este proyecto. Listo. Moverang es una alianza entre 3 compañías muy grandes colombianas, Bancolombia, Celsia y Sura. Esas 3 compañías, digamos que se salen de su zona de confort y de su core de negocio tradicional y se alían para montar una compañía nueva que es Moverang. ¿Qué hacemos en Moverang? En Moverang ofrecemos soluciones de movilidad sostenible. Esas soluciones, que tenemos soluciones tanto para empresas, personas y ciudades, todas tienen como ese objetivo o esa misión de transformar la manera en que nos movemos. O sea, estamos convencidos que necesitamos una transformación profunda en la manera en que nos estamos moviendo, no solo nosotros, sino las cosas que movemos. Y queremos que esa transformación sea hacia una movilidad más limpia, más segura, con más datos, más informada, más compartida, en general más sostenible. Es decir, que nos permita, mientras crecemos como sociedad, mientras somos más personas, poblamos más los centros urbanos y mientras crecemos también como economía, tener un modelo de movilidad, una manera de movernos que vaya como acorde a ese crecimiento y nos permita crecer y movernos sosteniblemente. Súper, Tomás. Bueno, y hablando un poco de cómo integrar esa movilidad y el sector inmobiliario, ¿cómo crees tú que afecta la calidad de vida y el bienestar de las personas, la ubicación de un proyecto y sus opciones de movilidad? Es más de lo que uno pensaría. Es decir, a medida que vamos creciendo y las ciudades van creciendo, yo creo que va a haber 3 cosas que no vamos a dejar de hacer. Vamos a tener que seguir trabajando, vamos a tener que seguir comiendo y vamos a tener que seguir moviéndonos. Entonces yo creo que la movilidad está como inmersa en esa cotidianidad de lo que vamos a tener que seguir haciendo. Y como está inmersa en esa cotidianidad, tiene un impacto muy grande en esa calidad de vida del día a día que tenemos las personas. Hace más o menos 100 años pues, o un poco más, que eso pues en términos de historia para una ciudad es nada. Las ciudades estaban muy pensadas para el ser humano y muy pensadas en generarle bienestar. Entonces eran ciudades mucho más amigables con las personas, más caminables, con menos ruido, con menos contaminación. O sea, en general eran ciudades pensadas para las personas. 100 años después, hoy nos encontramos, que además que hemos caído como en un círculo vicioso, las ciudades están diseñadas para los carros y para las latas. Entonces estamos diseñando toda nuestra planeación urbana, todas las decisiones, inversiones públicas, privadas, pensando en unos pedazos de lata, por decirlo de alguna manera, que están vacíos realmente el 80% del tiempo. Y no es que los carros sean malos,
realmente los carros nos han permitido como sociedad y como humanidad avanzar muchísimo, pero pues hay que mantener cierto tipo de balance. Equilibrio. Entonces, ahora hay una tendencia pues en el mundo que se llama, que es el TOD, que es el desarrollo centrado en la movilidad pública, pues, o el Transit Oriented Development, que lo que hace es pensar las ciudades y los desarrollos inmobiliarios y la planeación urbana desde los sistemas de transporte público masivo. Y esto tiene un impacto grandísimo en la calidad de vida de las personas. Pues primero, reduce el tráfico, o sea, hace que haya menos vehículos particulares en la calle, eso reduce el tráfico. Hoy hay unos indicadores que muestran que hay una correlación negativa entre el crecimiento económico de una ciudad o de una sociedad y el tiempo promedio que las personas pasan en un desplazamiento. Y nosotros ya en Colombia, en las ciudades principales, estamos por encima de ese límite, es decir, estamos dejando de crecer económicamente y de generar bienestar y calidad de vida y riqueza y productividad a nuestras regiones por culpa o a raíz de las problemáticas de tráfico que tienen las ciudades. Entonces, uno, reduce el tráfico, el pensar los desarrollos digamos, alrededor de la movilidad pública masiva. Segundo, disminuye los tiempos de desplazamiento, que ya se los decía. Un cálculo de servilleta nos dice que si nosotros reducimos en un 20%, solo un 20%, el tiempo promedio de desplazamiento que hoy tenemos, nos podríamos estar ahorrando hasta 10 días al año de estar en la calle. Es decir, solamente reduciendo un 20% lo que hoy estamos haciendo, nos regalaría 10 días más al año, 10 días más con los que uno puede hacer pues, lo que uno quiera, ser más productivo en tu trabajo, pasar más tiempo con la familia, descansar más. Es decir, tiene un impacto súper positivo. Baja los niveles de estrés también, la movilidad es un habilitador de oportunidades de estudio y laborales, es decir, el poderte mover con mucha más libertad te permite ir a estudiar con más facilidad, ir a trabajar con más facilidad, y sabemos que el estudio y las oportunidades laborales son importantísimas para cerrar esa brecha cultural y posteriormente social. Entonces, la movilidad de una u otra manera juega como un papel habilitador que nos permitirá crecer mucho más, tanto cultural como socialmente, en el futuro que nos queda. Tomás, mira que Caro y yo ahorita nos preguntábamos eso, o sea, cuántos años o cuánto tiempo en mi vida yo me gasto desplazándome de un lugar a otro, sea para trabajar, sea para ir a la universidad, o sea, eso en tiempo, en la trayectoria de mi vida es mucho. Entonces sí es como jugar en ese papel de reducir esos tiempos y poderlos aprovechar en otras actividades. De la teoría TOD, Sí. ahí tengo una pregunta. Dale. ¿Qué se hace primero? O sea, se hace primero el diseño del transporte público y no como se está sucediendo en muchas ciudades. Medellín es una de ellas, que primero se hace el desarrollo de vivienda y después dicen necesitamos llegar hasta allá por la cantidad de personas que ya el mismo desarrollo privado está llevando, entonces necesitamos que el transporte público llegue hasta allá, pero siempre llega como una sola vía y es una densidad muchísimo mayor a la que el transporte público, pues la densidad es mayor a la del transporte público. Entonces realmente las personas ya se tienen que transportar con un vehículo propio y eso pues obviamente va a aumentar los sacos, la mayoría son vehículos, aunque nosotros tengamos pues acá en el desarrollo de movilidad sostenible de Colombia que en el 2035 ya los carros deberían ser todos eléctricos, todavía se está viendo como los híbridos, todavía está mucho el carro de las gasolinas y todo eso. Entonces la pregunta es, ¿qué sería lo ideal? Realmente lo ideal sería poder hacer un análisis de dónde ubicar tu proyecto de vivienda, que sea un análisis de que ya exista como una estructura vial, o mejor dicho, una estructura de movilidad, o lo ideal sería seguir como lo estamos haciendo, que es, pongo acá mi proyecto, que lleguen allá los buses. Yo no soy experto en urbanismo, pero te voy a responder desde lo que considero, pues, y desde el punto de vista desde mi feeling, exactamente. Y yo realmente no creo que la respuesta sea binaria, pues no creo que sea una o la otra, porque realmente yo creo que en esos extremos
es donde precisamente cometemos el error. Yo creo que lo más sano sería, obviamente esto es muy fácil decirlo, pero hay que implementarlo, es que ambas cosas vayan de la mano. Es decir, que tanto los nuevos desarrollos inmobiliarios y la planeación urbana y los planes de desarrollo territorial que tienen las entidades municipales y departamentales tengan en cuenta tanto los desarrollos en vivienda, comercio, etcétera, y pues, inmobiliarios, como nuevos proyectos y nuevas líneas de movilidad que lleguen a estos lugares. Evidentemente, es mucho más fácil, entre comillas, decidir y construir un proyecto de vivienda que hacer una otra línea del metro, por ejemplo, si lo vamos allá. Pero, pues, no, te repito, no vamos a los extremos. Hay opciones. Se pueden crear de manera fácil, entre comillas, rutas colectivas, simplemente hay que ver si el tráfico da y toda la cosa. Es decir, el gobierno y las entidades municipales tienen muchísimas herramientas para integrar muchísimo más las decisiones de movilidad y de movilidad masiva con los planes de ordenamiento territorial, que son los que dictan cómo se va pues, a desarrollar urbanísticamente los proyectos. Entonces, para responderte, no tengo una respuesta concreta, pero diría yo que no es ni 0 ni 1, que lo ideal sería estar en la mitad y que en ambas mesas de decisión o en ambas decisiones se tengan en cuenta la una y la otra, y de esta manera poder integrar muchísimas más centros urbanos y proyectos y demás lugares de interés para las personas con rutas de movilidad pública masiva, que está pues recontra comprobado que es la manera realmente más eficiente de movernos. Sí, pues la solución es compleja, no es como lo más sencillo que vayas a encontrar, sino que es súper complejo. Si fuera fácil ya lo hubiéramos hecho en todas partes del mundo, ¿cierto? Sí. Completamente. Pero para eso estamos trabajando todos. Cuando hablamos, por ejemplo, de ciudades grandes, y acá vamos a centrarnos como en Colombia, Okay. ¿cierto? Tenemos Barranquilla, Bogotá, Medellín. ¿Cuál crees que es la problemática de movilidad más grande que tienen estos centros urbanos? Yo creo que hay dos problemáticas. Hay una problemática ambiental, y es que el 80% del material particulado y de la contaminación que hoy tenemos en los centros urbanos está asociado a las fuentes móviles, es decir, a los vehículos en los que nos movemos. Eso es un problema grande porque tiene pues, unas implicaciones, unas repercusiones en temas de salud pública, y nos cuesta muchísima plata al año como país y como sociedad tratar esas enfermedades y toda la cosa. Es decir, hay unas externalidades, una palabra muy de economista, unas externalidades negativas grandísimas de billones de pesos asociadas a los problemas de calidad del aire. Entonces yo diría, hay un problema que no es precisamente movilidad, es un problema de calidad del aire y de salud pública, asociado en su gran mayoría a las fuentes móviles que son de movilidad. Entonces por ahí hay un problema, es venga, ¿cómo hago yo para que moviéndonos como estamos moviendo ahora, desconociendo la otra parte del problema que ya te la voy a decir, nos podamos mover más limpio? Es decir, cómo hacemos una transición energética de los vehículos para que sean híbridos o eléctricos, para que haya una menor emisión en los desplazamientos, cómo por lo menos hacemos que los vehículos de transporte público masivo, los buses, el Transmilenio, Metrolínea, Metroplus, bueno, aquí el metro y toda la troncal pues es eléctrica, pero ¿cómo hacemos para que eso sea el estándar en el país y que la mayor cantidad de gente se mueva en vehículos sostenibles? Entonces ese es un problema ambiental, pero al mismo tiempo hay un problema eso es de orden público. O sea, realmente es que es por lo que dije antes, por la manera en que hemos ido creciendo como sociedad, cada vez el vehículo particular es más necesario. O sea, nos vendieron hace mucho tiempo el carro como la opción única para hacer cualquier tipo de desplazamiento, hasta salir de la casa de la esquina a comprar unos huevos, como irme de aquí a Cartagena. Nos vendieron esa libertad, vea, un solo medio de transporte para todo, muy atractivo, pero nos dimos cuenta, después de mucho tiempo, que, hombre, esa interpretación de la movilidad no nos va a permitir, o sea, ya llegamos al punto de colapso. Entonces, las ciudades hoy crecen en radio y no en altura, porque entonces necesitamos un montón de parqueaderos. O sea, hay una tasa pues, que habla de que en una ciudad se requieren más o menos entre 5 y 6 parqueaderos por vehículo. Eso pues, si nosotros hacemos el cálculo otra vez de servilleta con Colombia, si tenemos un parque automotor de 6 millones de vehículos, esos son casi 30 millones de parqueaderos, que tomando la
el área promedio pues, de un parqueadero, eso son casi 400 kilómetros cuadrados de área para parqueaderos. De área para parqueaderos en Colombia. Eso es más que Medellín. Es decir, si uno, ese dato, si no le rompe la cabeza a uno, yo no sé qué le va a romper la cabeza, pero estamos en parqueaderos designando nuestro activo más preciado, que es la tierra. Lo estamos estamos dejando un área casi del tamaño de Medellín para parqueaderos de unas máquinas que el 80% del tiempo están vacías, como decía ahorita. Entonces hay un problema también de que dependemos muchísimo del carro, y eso ha generado pues, unos problemas de tráfico y demás. Entonces yo creo que si me pusiera a decir cuál es el problema, es que no somos conscientes que hay diferentes medios de transporte más eficientes y ideales para diferentes desplazamientos, y que no todo se tiene que hacer en un solo tipo de vehículo, ¿cierto? Como te decía ahorita, las cosas normalmente no son binarias, entonces uno no puede pensar o hago todo en carro o no hago nada en carro, no. La respuesta realmente está como por la mitad, es cómo soy yo consciente de mis decisiones de movilidad y cómo hago para que los desplazamientos que haga, los haga, hombre, ojalá en el medio de transporte más adecuado para ese desplazamiento. Voy a ir a la esquina, hombre, camine, ¿cierto? Voy a ir a tal parte y pues, si me puedo ir en metro, hombre, hágalo, es lo mejor que puedo hacer. O sea, realmente es lo mejor por usted y por la sociedad. Voy a ir a Cartagena, pues sí, váyase en su carro, pues, o voy a ir a algún lugar en donde amerite, pues váyase en su carro. Pero si todos cambiáramos y todos los que hoy usan su carro particular para todo, cambiaran 1 o 2 desplazamientos a la semana por otro tipo de desplazamiento, si caminaran, si montaran bicicletas, si cogieran un bus, si 1 o 2, que ese cambio es mínimo, las implicaciones en orden público y en calidad del aire serían grandísimas. Entonces hay un problema ambiental y un problema social de espacio público. Todo, digamos, deriva a que nos acostumbramos a que nuestro modelo de movilidad se centra en el carro, en la propiedad de un carro particular. Sí, o sea, mira, lo que tú dices, yo ahorita te estaba proponiendo como una solución binaria, lo que yo te decía, esto o aquello. Y creo que eso es lo que está en la cabeza de muchos de nosotros, que no tenemos claro como lo de movilidad. Y lo que dices es cierto, o sea, si yo puedo desplazarme y voy a hacer un desplazamiento, no sé, a una tienda que está a 10 minutos de mi casa caminando, y yo digo, bueno, prefiero ir en bicicleta y también hago actividad física. Exacto. En esos momentos, o sea, ser conscientes como de cuáles son los viajes que vamos a realizar para poder tomar la decisión de qué medio de transporte poder utilizar. Y las opciones, nosotros no pensamos en opciones, o sea, pensamos o el carro particular, porque es que la gente no piensa como en más opciones en estos momentos, o es eso o ya el transporte público. Pero entonces cuando piensan en el transporte público empiezan, listo, yo tengo que ir hasta acá a coger este integrado para poder coger esto, y entonces empiezan a ver como que es muchísimo más el recorrido en transporte público, cuando muchas veces es realmente un poco más sencillo. Pero muchas personas que viven, y acá vamos a hablar pues por ejemplo de Medellín, en las montañas, digamos, no sé, Aranjuez o Manrique, o sea, ellos tienen una línea de transporte público que viene yendo el Metro Plus, que es muy buena, que va por toda la 45, pero si ellos van a utilizar otro o quieren ir, tienen que coger un bus que los baje hasta el centro, del centro hacer como el transbordo. Entonces yo creo que lo que tú dices es como una solución compleja, no solamente desde la parte también de pensar cómo hacer ese recorrido de las personas de nuestros barrios, en cualquiera, puede ser también en Bogotá o en Barranquilla, y poder dar una solución muchísimo más clara y puntual a las personas para hacer eso desde el transporte público, desde los otros tipos de transporte que acá te quería preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son esas opciones que Movera puede ofrecer? Listo, bien. Pues acabas de decir una cosa que es muy cierta, pues, y es que parte de la problemática está en la falta de información, ¿cierto? Que si yo voy de un punto A a un punto B, pues tengo mi carro parqueado y yo realmente no sé que hay otra opción, entonces pues cojo mi carro, ¿cierto? Ahorita les contaba que nosotros desde Movera entendemos la sostenibilidad o la movilidad sostenible no solamente desde lo tecnológico, o sea, no solamente desde lo eléctrico. La transformación no tiene que ser o no debe únicamente basarse en una transformación tecnológica de los carros que ya tenemos. Tiene que haber algo más, y parte de lo que entendemos que le hace falta a la movilidad sostenible es información. Por eso les decía que la transformación que nos soñamos es una movilidad también más informada. Entonces nosotros desde Movera estamos trabajando en plataformas tecnológicas
que le permitan a las personas pues, integrar diferentes medios de transporte y que le permitan a las personas tener esa información. Nosotros lo decimos internamente, es entregar movilidad como capacidad, es entregarte a ti la capacidad y el entendimiento para que tomes las mejores decisiones de movilidad. Porque muchas veces no se están tomando no porque la gente no quiera, sino porque no tiene otra opción o no conoce otra opción. Pero hombre, si yo te digo, si vas de acá a acá, hombre, te puedes ir en carro, dale, pero te demoras tanto, te va a valer tanto el parqueadero y si te interesa pues el medio ambiente vas a emitir tanto CO2 si tu carro es un Renault 12 o lo que sea, pues cualquier carro. Pero pues ahora, hombre, si caminas, pues no te demoras más de 12 minutos. ¿Por qué no caminas, cierto? Entonces nosotros también le apostamos como a esa movilidad pues informada. Entonces por ahí es uno de los productos que tenemos, pues o uno de los negocios que tenemos, que es un negocio tecnológico de plataforma integradora, en donde estamos realmente trabajando para eso, para entregar esa movilidad como capacidad, para volvernos como en ese asistente experto en movilidad de las personas, que cuando tengan que hacer cualquier tipo de desplazamiento, cuenten con nosotros y realmente tengan información para tomar esa decisión. Hombre, y si después de yo ver, pues y entender que irme pues en mi carro es lo más demorado, lo más costoso y lo que más contamina, igual lo quiero hacer, pues dale, no, pues, o sea, estás en todo tu derecho, es tu carro, pero creemos profundamente que con buena información y con una transformación cultural, que es uno de los pilares pues, en los que trabajamos, el cambio puede ser muchísimo, dando pues, opciones diferentes al carro. También no somos ingenuos y sabemos que la movilidad privada no va a cambiar. O sea, no va a desaparecer, a cambiar ojalá sí, pero no va a desaparecer, siempre va a ser relevante. Como te digo, no es ni 0 ni 1, no es que haya vehículos privados o no haya vehículos privados, no es que todo se haga en vehículos particulares o todo se haga en transporte público, no. Tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque los sistemas de transporte público masivo son buenísimos para mover muchísima gente, pero son muy inflexibles precisamente por lo grandes que son. Entonces, claro, el metro es buenísimo y mueve un montón de gente, 2 millones de personas al día, cubre aproximadamente el 20% de los viajes que se hacen hoy en el Valle de Aburrá, o sea, es buenísimo, pero es muy pues, inflexible porque es una toncal pues, grandísima. Entonces hay otros tipos de desplazamientos que realmente requieren un poco más de capilaridad, y para esa capilaridad pues ahí es donde la movilidad privada pues, o particular toma mucha fuerza porque te da mucha más flexibilidad. Entonces nosotros del Moverán creemos que eso va a seguir siendo así, pero proponemos una opción diferente a la propiedad de un vehículo. Entonces venga, yo le digo, listo, usted necesita su vehículo propio porque necesita su libertad y por donde usted se mueve, pues no, en ese momento no hay una opción de transporte público masivo. Entonces nosotros, parte también de lo que ofrecemos son vehículos eléctricos en lo que llamamos suscripciones, que son como modelos de arrendamiento muy flexibles, sin cláusulas de permanencia. Entonces tú tienes como todos los beneficios de tener un vehículo propio, pero sin todo lo malo pues asociado a eso, el dolor de cabeza de tener que estar pensando en los papeles, los créditos a largo plazo, las grandes vinculaciones. Aquí lo que proponemos es, desde patinetas, bicicletas, motos y carros eléctricos, un proceso digital. Te metes, ves los vehículos que tenemos, cobramos un valor mensual por el uso de esos vehículos, que te incluye todo, los mantenimientos, los seguros, la asistencia, o sea, no tienes que pensar en nada más. Pones tus datos, tu información de tarjeta de crédito y en menos de 24 horas te estamos entregando el vehículo en tu casa o en uno de los centros de servicio. Entonces es como también diseñar desde la potencia, no desde la carencia de qué es lo que está faltando a la movilidad, sino esto ya existe, pero cómo puede ser mejor. Entonces creemos que estos modelos de suscripción pueden hacer que la movilidad privada sea mucho más fácil de acceder, mucho más limpia además. Y por último también nos gusta mucho el concepto de la movilidad compartida, y es como esos trayectos corticos y de última milla además que pueden conectar hasta los sistemas de transporte público masivo con las casas, con las oficinas, y como muchos de esos trayectos, pues a lo mejor yo en vez de hacerlo en un vehículo particular, así sea comprado o por una suscripción, hombre, ¿por qué no lo hago yo en un vehículo liviano compartido, que simplemente yo a través de tecnología puedo acceder a él, hago mi desplazamiento, pago por eso y ya está? Entonces está también demostrado por la industria de la movilidad compartida en los últimos años que un vehículo de movilidad compartida saca 5 vehículos particulares de la calle. Entonces si eso le damos la fuerza y le encontramos los casos de uso y cómo hacerlo sostenible desde lo económico para los operadores como nosotros, vamos a encontrar también
una opción ahí para hacer muchos de los desplazamientos que se hacen en las ciudades de manera mucho más sostenible, más compartida, ayudándole así tanto al problema ambiental como al problema de tráfico y de orden público, pues. Tomás, yo creo que esto es un tema en el que podríamos quedarnos hablando muchas más horas, porque es un tema bastante interesante, pero para finalizar sí quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles opciones de movilidad deben predominar en las ciudades del futuro? Esa es una muy buena pregunta y creo que es la discusión que tenemos que estar teniendo todos los que nos apasiona el tema y estamos trabajando o desde lo privado o desde lo público en resolver los problemas de movilidad que tienen pues las ciudades. Te advierto que no tengo una respuesta absoluta, sino creo que ya eso sería como encontrar pues la cura pues a una enfermedad muy tesa, pero te puedo decir yo qué opino desde lo que entiendo. Debería predominar y en una proporción grande los desplazamientos en transporte público masivo. Eso pasa hoy, por ejemplo en el Valle de Aburrá pasa. El transporte público masivo mueve alrededor del 30% de los viajes diarios, pero debería ser más, debería ser mínimo la mitad, es decir, poder llegar a un punto en donde casi la mitad o al menos la mitad de los desplazamientos que se hagan diariamente en una ciudad se hagan en transporte público masivo. Eso deja la otra mitad de desplazamientos por ahí libres. Si tomamos los datos de Medellín, de ese remanente, casi la mitad son desplazamientos de menos de 5 kilómetros y esos desplazamientos son ideales para hacerse o en movilidad activa o en micromovilidad, es decir, para hacerlos caminando, en bicicleta o en algún tipo de patineta. Entonces, te diría que además de que la movilidad pública masiva tenga esa participación grande, los desplazamientos que no se puedan hacer en movilidad pública masiva se puedan hacer y estén por debajo de los 5 kilómetros, se puedan hacer en medios de movilidad livianos o activos. Y lo que nos quede, hombre, el servicio público particular también funciona bien, es decir, los taxis y diferentes servicios de este tipo también son una buena opción y ojalá cambiar los vehículos particulares por tecnologías más limpias, ¿cierto? Eléctricos, híbridos, todo eso aporta. Entonces, pues resumo, ojalá la mayor cantidad de viajes sean en servicio público masivo, los desplazamientos que queden por ahí faltando, que estén por debajo de 5 kilómetros, ojalá se hagan caminando en bicicleta o patineta. El taxi también es una buena opción y ojalá los vehículos particulares en general fueran de tecnologías limpias. Que inclusive los taxis ya le apuntan también, ya uno en el área metropolitana. Sí, hay varios proyectos hay varios proyectos rodando. Muy chéveres, interesantes. Bueno, Tomás, quiero agradecerte por acompañarnos en este espacio tan productivo, una charla tan amena. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación, muy rico conversar con ustedes. Los invito a ustedes y a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @moverang en las diferentes redes sociales y a que visiten nuestra página web www.moverang.com. También quiero agradecerle a cada uno de ustedes que se conectaron en esta transmisión y recordarles que a través de nuestras redes sociales se hará la publicación de la programación que tenemos para ustedes en esta feria Marco Inmobiliaria con Altura.